Muy bien, pues la lección del día de hoy es, la que vamos a ver ahorita, es el poder de las ofrendas. El poder de las ofrendas. Pues nosotros estamos en esta academia de obreros, le llamamos, o academia de líderes, y también es una forma de discipulado. Veíamos en la clase del modelo de Jesús 1 y 2 que en el proceso del discipulado tomamos la academia de líderes. Entonces, el discipulado es la transformación de nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, todos tenemos ideas respecto al dinero, ¿no? Cómo usarlo, cómo gastarlo, cómo ganarlo, cómo invertirlo. Y Dios también tiene principios sobre el dinero. Y desde el origen, desde Adán y Eva, el Señor enseñó a la raza humana, les enseñó a ofrendar. Lo vemos, por ejemplo, cuando está implícito, por ejemplo, cuando Adán dice que descubrió que estaba desnudo, dice la Biblia que se puso hojas de higuera, ¿verdad? Hojas de higuera. Y luego dice que Dios les quitó esas vestiduras y les puso pieles de animales, pieles de ovejas. Entonces, ahí está implícito que el Señor les enseñó a presentar ofrendas. Luego vemos en Caín y Abel que la disputa, la razón por la que ellos hubo un disgusto o envidia de parte de Caín hacia Abel fue que Dios aceptó la ofrenda. Entonces ellos empezaron a ofrendar desde el principio. Por ejemplo, vemos otro caso antes de que hubiera ley, antes de todo eso, vemos por ejemplo que Noé después del diluvio le presentó al Señor una ofrenda, un holocausto. Entonces las ofrendas tienen grande poder. Ahora aquí ellos ofrecían animales, ¿verdad? Y iban apuntando hacia el sacrificio de Cristo. Pero nosotros ya no ofrecemos animales. Y Cristo es la ofrenda perfecta, sin embargo, nosotros seguimos ofrendando a Dios. ¿Sí? El principio de darle a Dios es un principio que va a permanecer siempre. ¿Sí? Ahora, vamos a entrar a la lección. Dice, las ofrendas tienen poder, autoridad y bendición. Una ofrenda tiene poder. Diga conmigo, tiene poder, autoridad y bendición. Dice, aunque la gente las menosprecia, muchas veces, dar una ofrenda puede ser la solución a nuestros problemas. ¿Sí? Repitan esa frase porque es importante. Dar una ofrenda puede ser la solución a nuestros problemas. ¿Sí? Porque la ofrenda lo que hace la ofrenda es honra a Dios. La ofrenda reconoce que hay un Dios, creador de todas las cosas, y que todo lo que somos y tenemos provienen del Señor. Ahora, les decía hace un momento, todas las ofrendas del pasado apuntaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús es la ofrenda máxima. Ahí dice en el primer punto, Jesús es la ofrenda sanadora. En Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo nos amó, y luego dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo es la ofrenda máxima. Es la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Quien recibió esa ofrenda fue nuestro Padre Celestial. Cristo se ofreció por nosotros y el Padre la aceptó y fue para Dios, dice, un olor fragante. Es como un aroma grato, fue una ofrenda aceptada delante de Dios. Dice, debemos comprender el poder de las ofrendas y lo que significan para Dios. Jesús fue una ofrenda que nos salvó de nuestros delitos y pecados. Él fue tan poderoso como ofrenda que no necesitamos presentar una sola ofrenda más por el perdón de pecados. Ya no hay más ofrendas por los pecados. Ya no hay más penitencia. Ya no hay más indulgencias. Ya no hay más cosas que podamos hacer para ser perdonados de nuestros pecados. Por ejemplo, la gente a veces cree que haciendo penitencias, ¿no? Caminar de rodillas, eso va a perdonar sus pecados. Pero Cristo hizo una sola ofrenda, dice en Hebreos, una sola vez y para siempre. Dice, y con una sola ofrenda, lo vimos en otras lecciones, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, Dios es mi proveedor.
Dios es mi proveedor. No puedo dar algo que Dios no me haya dado primero, ¿verdad? Y si Dios me da, es para que yo también dé. Nosotros somos un conducto de bendición. Recibimos para dar. Ahora dice, la primera vez que surge la frase Dios proveerá es cuando Dios pidió a Isaac y proveyó luego, dice, luego de recibir primero lo que había pedido. A ver, vamos a Génesis 22. La historia habla de Abraham, que Dios le pide a Abraham una ofrenda y le pide la vida de su hijo Isaac. Ahora, Abraham había esperado 25 años para tener ese hijo. Y obviamente, ¿creen ustedes que si tú esperas 25 años para recibir una bendición, no la amarás? ¿No la apreciarás? Y más tratándose de un hijo tan querido, tan especial. Sin embargo, Dios lo probó para bendecirlo. Y también Abraham en este caso es un tipo del Padre. Abraham representaba al Padre que en algún momento tendría que presentar y ofrendar a su hijo por el pecado de todos nosotros. Ahora, en Génesis capítulo 22, dice, Génesis 22, del 1 al 14, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Por cierto, la tierra de Moria es el lugar exacto donde Cristo murió. ¿Sí? El Gólgota. El monte donde Abraham iba a presentar a su hijo fue el monte donde Jesús murió. Entonces hay un paralelo ahí, un paralelo. Dice, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué dijo Abraham? Iremos, adoraremos y volveremos. Pero la orden era, ofréceme a tu hijo. ¿Sí? Luego dice en el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. El acto eso. Dice, tomó la leña, que es madera, ¿verdad? Tomó la leña y la puso sobre la espalda de Isaac, su hijo. Eso representaba también el hecho de que Jesús iba a cargar la cruz. O sea, Isaac, en un sentido figurado, estaba llevando la madera, estaba llevando la leña con la que iba a ser ofrecido. Jesús, igual, él cargó su propia cruz, con la cual pagó el precio por nuestros pecados. Y luego, ¿en dónde me quedé? Dice, en el 6, dice, y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. El 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, llevamos el fuego y la leña, ¿y el cordero? O sea, la ofrenda, ¿dónde está la ofrenda? ¿Sí? Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios se va a proveer. Ahora, aquí también representa a Jesús. Jesús es el cordero que Dios proveyó para el perdón de todos nuestros pecados. Dice en el 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, no me rehusaste. O sea,
no te lo guardaste para ti, me lo entregaste como una ofrenda. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Sí? Entonces, esta historia es una historia maravillosa que tiene paralelos con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, Dios detuvo a Abraham para que no ofreciera a su hijo, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él sí se ofreció por nosotros. El Padre lo entregó por nosotros. Dicen en Génesis 22, del 1 al 14, narra que Dios pidió como ofrenda lo que más le había costado a Abraham, su hijo. Dios puede pedir lo que Él da. De hecho, siempre te va a pedir lo que Él te dio. Nosotros decimos que el 10% es de Dios, ¿verdad? Siempre decimos el diezmo es de Dios. Pero realmente le corresponde el 100%. O sea, de Dios es el 100%. Nadie va a ofrendar a Dios algo que Él mismo no te haya dado primero. En 1 de Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Dice David, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Más bien es Salomón. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pidiésemos, dice, ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, dice, y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, Dios le pidió a Abraham lo que le había costado años tener. Algunas veces pasa mucho tiempo para que uno llegue a tener algo que más adelante Dios pedirá. Por eso dice el pasaje que Dios probó a Abraham. Dios quería probar si Dios realmente era el número uno en la vida de Abraham o si su hijo era el número uno. ¿Sí? La prueba no era fácil, era una prueba muy difícil. ¿Sí? Pero Abraham le demostró al Señor que su fidelidad y su fe estaba en Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que Abraham tenía la convicción de que aun si su hijo era degollado y aun si su hijo era quemado por el fuego completamente, Dios lo podía resucitar de los muertos. ¿Sí? Por eso volveremos. O sea, lo voy a ofrecer, pero el Señor me lo prometió, el Señor lo va a resucitar. Y eso también lo vemos en el Señor Jesucristo. El Padre lo entregó, pero después resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Dice, después de la prueba le provee abundantemente, pues dice la palabra que Él, Dios, da semilla al que siembra. Esto es figura de nuestro Señor Jesucristo en otro monte, en el monte Calvario, aunque Él sí fue sacrificado, porque no había sustitución para esa ofrenda. Un principio es que debemos aprender un principio que debemos aprender es que no hay ofrenda agradable a Dios que no sea algo que apreciamos y nos cueste abandonar. O sea, no hay una ofrenda que Dios acepte si eso que Él nos pide no sea algo que apreciemos y nos cueste dar. ¿Sí? $1 cualquiera lo puede dar. ¿Sí? Pero algo que realmente tenga valor en tu corazón y te desprendas de eso, dice la Biblia que es un olor fragante. Ahora, ¿quiere Dios quitarte eso? No, Dios simplemente quiere, en el caso de Abraham, después de esto, después de este acto de obediencia de Abraham, Dios le multiplica las bendiciones. ¿Sí? Le multiplica las bendiciones. Entonces, cada vez que Dios te pida algo, va a ser porque te quiere promover, te quiere llevar a un mayor nivel de provisión, un mayor nivel de gloria. Ahora, en el siguiente punto dice, Jesús mira nuestras ofrendas. Jesús mira nuestras ofrendas. A veces la gente piensa que el asunto del dinero no es importante para Dios, ¿verdad? A veces uno piensa, no, si yo tengo un buen testimonio, si yo tengo, pues si no le hago mal a nadie, si soy buena persona, si canto, si adoro, si esto, es importante para Dios. Pero para Dios, cómo nosotros damos y cómo nosotros ofrendamos
es tanto o más importante, porque en nuestro corazón hay ese apego hacia las cosas materiales. Y Dios mira las ofrendas, Dios mira cómo nosotros ofrendamos. Ahora dice, mira quién, mira cuánto. O sea, Dios mira quién y mira cuánto. Dice, la cantidad la ve diferente a nosotros, pues no la aprecia en relación a lo que se da, sino en relación a lo que se retiene, después de separar lo que se ofrendará. Y aquí hay un ejemplo. En Lucas 21, del 1 al 4, dice, levantando los ojos, vio a los ricos echar sus ofrendas en el arca de las ofrendas. En el templo había cajones, a la entrada había cajones, donde los ricos o la gente llegaba y depositaba su dinero. ¿Sí? Entraban ahí y depositaban su dinero. Entonces Jesús está parado en la puerta, está ahí viendo los cajones y viendo la gente lo que echaba. ¿No te sentirías tú incómodo? Que si tú estás haciendo tu cheque, esté alguien ahí viendo. Mira cuánto está dando. Como que, espérate, esto es mío, esto es privado. Pues el Señor estaba ahí viendo la gente cómo se acercaba y cómo daba, ¿sí? Por eso dice, Dios ve a la persona y ve cuánto da. Dios ve cuánto da. Dice, vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 blancas, vamos a decir 2 pequeñas monedas, vamos a decir $2, ¿sí? Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, subrayen eso, si lo tienen ahí, de lo que les sobra. ¿De qué dieron? De lo que les sobra. ¿Qué significa de lo que les sobra? Uno, que no les costó. Lo otro es que pusieron a Dios al último. ¿O no? Porque primero sus gastos, primero su casa, sus lujos, sus placeres, las cosas básicas de su vida, y de lo que les sobró, entonces le dieron a Dios. Pero el orden bíblico no es así. El orden bíblico es, a Dios se le da lo primero y lo mejor. ¿Sí? Ese es el orden bíblico. Cuando la Biblia habla de los primogénitos y que Dios consagró a la tribu de Leví para reemplazar a los primogénitos de los judíos, siempre es el principio bíblico, que Dios pide lo primero. Dios pide lo primero y pide lo mejor. ¿Sí? Entonces, los ricos echaron de lo que les sobraba. Dice, mas esta, la viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La viuda no dio el diezmo. ¿O sí dio el diezmo? Dio todo. Entonces, ¿qué es lo que ve Dios? Dios ve no la cantidad, sino lo que te sobra después de que diste. Lo que te sobra después de lo que diste. O sea, hablando así en términos económicos, en términos de cantidades, si una persona tiene ingresos digamos, de $100,000 anuales, y al final de su reporte de las ofrendas que dio a la iglesia, su reporte final es de $1,000, ¿qué dices? Pues no dio nada. No dio ni el diezmo. Dio apenas el 1%. ¿Sí? Pero si tú ves una persona con un presupuesto limitado y que al año gana, vamos a suponer, $15,000, y al final del año su reporte dice que dio $3,000 o $4,000, ¿tú qué dices? O sea, realmente dio mucho más de lo que se esperaba. ¿Sí? Entonces Dios ve lo que nos sobra. Lo que nos sobra, lo que damos y lo que nos sobra. Dice, la ofrenda tiene respuestas. La ofrenda tiene respuestas. Dios ve lo que damos y Dios tiene un registro de nuestras ofrendas. ¿No les da gusto eso?
que Dios tiene un registro de nuestras ofrendas. Dice en el Salmo 20, del 1 al 4, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y luego dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Las ofrendas son un testimonio nuestro de nuestra confianza en Él. Entonces, en los días de angustia, en los días de problemas, en los días de aflicción, una oración que tú y yo podemos hacerle al Señor, si somos personas generosas que le damos a Dios, es: Señor, acuérdate de mis ofrendas. Acuérdate de mis ofrendas. Porque dice aquí que el Señor hace memoria de nuestras ofrendas y acepta nuestros holocaustos. Ahora dice, el Señor puede recordarnos por ellas. Por eso en 1 Samuel 1 a 19 cuenta. Miren, este caso está interesante. Dice, y levantándose de mañana, está hablando de Ana, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer, o sea, tuvieron relaciones sexuales y Jehová se acordó de ella. Ahora, la historia cuenta que Ana era estéril. Ana era estéril y estaba orando en el templo y estaba llorando en el tabernáculo y el profeta la tomó como si estuviera borracha, ¿verdad? Porque estaba llorando y solo murmuraba, o sea, oraba para sí misma. Pero lo que ella estaba orando era por un hijo. Y la petición de Ana fue esta: Señor, dame un hijo. Dame un hijo. Y te lo entregaré. ¿Cómo está eso? Dame un hijo y te lo entregaré. Si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti para que él te sirva. Entonces, al final, el sacerdote se rectifica y la bendice y todo. Y sucede este caso. Se regresan a su casa. Dice, y Dios se acordó de ella. Dios se acordó de lo que Ana le ofreció, aunque todavía no lo tenía. Y Dios le permitió a Ana tener un hijo, que fue el profeta Samuel, y después le dio otros 5 hijos más. ¿Sí? Otros 5 hijos más. Así que Dios se acuerda de las ofrendas. Bueno, también, por ejemplo, en Hebreos habla de la ofrenda de Abel, que dice que Dios se acuerda de la ofrenda de Abel. O sea, que Dios le agradó tanto la ofrenda de Abel que hasta el día de hoy habla de la ofrenda de Abel. ¿Sí? Entonces Dios guarda y registra las ofrendas que nosotros le damos a Él. Ahora, para recibir, el Señor Jesús nos recomienda en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará. ¿Sí? Yo tengo que pedirle a Dios. Dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces tengo que pedir a Dios para que Él me provea, para que yo le pueda dar. Y en Lucas 6:38 también nos recomienda, dad y se os dará. Pide para que se te dé. Y luego, da para que también se te vuelva a dar. Pero me encanta este versículo. Dad y se os dará, dice, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahí está, la misma medida con la que mides, te volverán a medir. Obviamente, tu cuchara tiene un tamaño, pero la cuchara de Dios tiene otro tamaño. Entonces, aquí está hablando Jesús, dice, dad y se os dará. Una medida buena, una porción de parte de Dios que vendrá sobre tu vida, dice, apretada. Dice ahorita, dice apretada, remecida y rebosando. Entonces, la ilustración es de que los judíos usaban como un efod, le llaman, pero ¿cómo se dice? Como un poncho, vamos a decirlo así. Como un poncho, ¿no? Como una apron, ¿cómo se dice? Delantal. Sí, como un delantal, ¿no? Entonces, era como un poncho más que nada. Entonces, ellos agarraban las esquinas del delantal, ¿sí? Y sobre esas esquinas le vaciaban, hacían un hueco y ahí les vaciaban el grano. Entonces dice, una buena medida, apretada, ¿verdad?
remecida, para que quepa más. Dice, y rebosando, y copeteada. Entonces, dice, si tú das, Dios te va a dar una buena medida. Si tú das a Dios una buena medida, Dios te va a regresar una mejor medida, una medida multiplicada. Dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El principio bíblico es, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Okay? Ahora dice, hay más énfasis cuando se habla de dar que de recibir. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 16 en el Sermón del Monte. Si quieren vamos a verlo. Mateo 6. Mateo 6, del 1 al... Solamente vamos a leer desde el versículo del 1 al 4. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, dice, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué dice? Tu Padre que ve lo que das en secreto, tu Padre que conoce lo que tú das en secreto, Él sabe la cantidad que tú das, ¿sí? Dice, Él te va a recompensar. O sea, el Padre recompensa cuando nosotros damos, ¿sí? Ahora vemos a Jesús que da estas enseñanzas, habla sobre la oración, habla sobre el ayuno, pero empieza con el dar. Entonces, para Dios el dar es muy importante. Hay mucha gente que dice, eso del dar es del Antiguo Testamento, eso ya se acabó, eso ya no es para nosotros. No, o sea, eso también aplica para nosotros, ¿sí? De otra manera Jesús no hubiera dicho esto, dad y se os dará. No hubiera hablado acerca de dar limosnas. Inclusive el Señor habla acerca del diezmar, ¿sí? No vamos a tocar este tema aquí, pero bueno, sí un poquito al final. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué habremos de recibir? ¿Qué habremos de recibir? Tú y yo tenemos que dar con esta seguridad. Dar por amor, dar con fe, pero también dar con la seguridad de que Dios nos va a recompensar. ¿Sí? Porque dice, dad y se os dará. Y algunas personas dicen, no, yo doy y yo no espero nada a cambio. Yo nomás doy. No, tenemos que esperar algo a cambio. Porque Dios es justo. Porque Dios es justo y generoso. Y Él quiere recompensar cuando nosotros ofrendamos con amor y con fe. Ahora, Mateo capítulo, ahí lo tienen, ¿verdad? 19, del 27 al 30, dice, entonces respondiendo Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿No se te hace muy atrevida la pregunta de Pedro? Nosotros hemos dejado casa, dejamos negocio por andar contigo. Señor, ¿qué nos vas a dar? Como que no está dentro de la mentalidad que tenemos nosotros, ¿no? No, que no me dé nada. No, yo con el gusto de seguirlo tengo. No. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Okay? Primero se va con lo más grande. Y lo dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces Jesús les dice, cualquiera que haya dejado todas estas cosas por mi causa, dice, en esta vida, dice, recibirá 100 veces más. Y más, y en la vida, y en la siguiente vida, o sea, después de que muramos, dice, la vida eterna.
Dios no se enoja si uno le pregunta qué vas a recibir. Pedro dejó propiedades y en Hechos vemos que él recibió 100 veces más, de acuerdo a lo que uno deja, así también recibe. Entonces, en el libro de los Hechos vemos que la gente vendía sus propiedades y la traía a los pies de los apóstoles. Ahora, no significa que ellos se quedaban con esas propiedades, sino que las administraban para suplir las necesidades de las demás personas. Ahora, más adelante aquí en Marcos capítulo 14, versículo del 3 al 6, dice, pero estando él en Betania, el Señor Jesús, dice, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. A ver, digan conmigo, de mucho precio. Un perfume caro. Dice, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios. Ahora, el jornal de un día de trabajo era de un denario, ¿verdad? ¿Cuánto gana? Vamos a suponer que aquí ganara una persona una jornada de trabajo, $100, vamos a suponer, para cerrarlo. 300 denarios, ¿cuánto es? $30,000. ¿Sabes de algún perfume que cueste $30,000? ¿Quién se animaría a comprar uno? Por eso es, ni siquiera un Rolex. Entonces dice, la gente se molestó porque la mujer quebró el vaso. Ahora el vaso dice que era de alabastro, era como de una especie como de cristal, pero algo natural y era algo artesanal. Entonces la forma como dicen que se compraba ese perfume, porque era muy caro, y era como una inversión que la mujer tenía. La mujer tenía esa inversión desde muy pequeña, iba depositando pequeñas gotas de ese perfume, porque era la dote, era la inversión que ella tenía para el día que ella se casara, ¿sí? Entonces ella iba a llevar eso como una garantía o como una inversión a su esposo, decir, mira, vamos a empezar la vida juntos, aquí está esto, para poder vivir la vida juntos. Entonces el depósito, la entrada era muy pequeña. Entonces ella tuvo que quebrar el vaso para poder tomar el perfume y derramárselo a Jesús sobre la cabeza. Ahora piensa, el olor de ese perfume. Un perfume de $300,000. $30,000. Ya le subí. Ya le subí el precio. Se ganaba. ¿Sí? Entonces se molestó la gente. Dice, este dinero, dice, porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué desperdicio! Y murmuraban contra ella. ¡Qué inconsciente! ¡Qué mujer tan inconsciente! ¿Cómo desperdiciar ese perfume en el Señor? Dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. O sea, Jesús aceptó esa ofrenda de $30,000 sobre su cuerpo, ¿sí? Como una ofrenda, ahora sí, de olor grato, ¿sí? Un sacrificio acepto delante del Señor. Dice, lo que para unos es desperdicio, para Jesús es una buena obra. Debemos huir de la avaricia, pues es como pecado de idolatría. El que es avaro, lo que idolatra es el dinero, su Dios es el dinero. Dice, Dios lleva un récord y se acuerda de cada ofrenda que presentamos ante el altar. También nosotros debemos llevar un récord. También nosotros debemos recordar lo que le hemos dado al Señor. Y también nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, espero mi recompensa. Sé que tú me vas a recompensar. Sé que tú, Señor, me vas a dar aún más de lo que yo he dado, ¿sí? Porque esa es la promesa que el Señor nos da. Ahora en Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 18, nos comparte, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero
y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito, dice, el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Que dice que Dios tiene un libro de memorias, ¿verdad? Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces este pasaje nos dice lo valioso que somos para nosotros para los ojos de Dios, cuando nosotros nos alineamos y tememos al Señor de tal manera, dice, que Dios hace un registro, tiene una memoria de nuestras acciones y de nuestras ofrendas. Dice, si Dios te pide más, no te niegues, considéralo un honor, pues Él considera que tú puedes dar más. ¿Sí? Dios considera que tú puedes dar más. Muy bien, ahora, el siguiente punto dice, Dios suple lo que hace falta y da semilla al que siembra. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, en Cristo Jesús. Vamos a leer otra vez ese pasaje, vamos a leerlo aquí directo de la Biblia. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo que dijimos, 19. Vamos a leer desde el versículo 10. Versículo 10. Dice, en gran manera me gocé, dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, Pablo está diciendo, me alegré tanto de que ustedes otra vez se pusieron las pilas y se interesaron por mí. Dice, de lo cual, y aquí se la suaviza un poquito, dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Siempre lo han querido hacer, nomás que no tenían chance, ¿verdad? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, o sea, vivir en pobreza, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo tener dinero, pero no puedo tener dinero. Puedo estar saciado, tener manjares o no comer nada más frijolitos o tener que ayunar. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis. Diga conmigo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. En otras palabras, Pablo la estaba pasando mal económicamente. ¿Sí? Estaba pasando una crisis económica. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En otras palabras, Pablo les está diciendo, de todas las iglesias que he fundado, cuando yo me fui, solo ustedes se preocupaban en mandarme ofrendas, en apoyarme financieramente en mi ministerio. Es lo que les está diciendo, dice el versículo 16. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, para sus necesidades, o sea, para sus gastos personales. Dice el 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. O sea, yo no es que esté necesitado o que quiero que me den, sino que quiero que lo que den les haya recompensa, haya fruto. Dice que abunde a vuestra cuenta. Diga conmigo, cuenta. La cuenta que está escrita en los cielos, ¿verdad? Dice, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito
lo que enviasteis. ¿Qué fue lo que enviaron? Enviaron dinero, ¿verdad? Enviaron dinero para las necesidades de Pablo, para pagar su renta, para pagar su comida, para pagar su ropa, para pagar todos sus gastos, ¿verdad? Era un dinero, era una ofrenda económica. Pero mira cómo dice Pablo que esa ofrenda es traducida delante de Dios. Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sí? Olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Está usando los términos del Antiguo Testamento. Y luego dice en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de este versículo? ¿En qué contexto está escrito? En dar ofrendas. Entonces, muchas veces los cristianos tomamos ese versículo, mi Dios pues suplirá todo, pero no hemos actuado conforme al contexto, ¿verdad? No hemos dado una ofrenda de olor fragante, un sacrificio acepto, agradable al Señor. ¿Sí? Dice otra vez el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, está bien que usted ofrende a Dios, está bien que usted ofrende a los pobres, pero está bien que usted también ofrende a los siervos de Dios. ¿Ok? Ahora, Gálatas capítulo 6, versículo del 6 al 9 dice, el que es enseñado en la palabra, ¿quiénes de ustedes están siendo enseñados en la palabra? Todos, ¿verdad? Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ok? Nos quedamos con ese versículo un ratito. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En otras palabras, la persona que te instruye te está enseñando la palabra de Dios, te está enseñando los principios bíblicos. Entonces, lo menos que a mí me toca es corresponder con las bendiciones materiales que Dios me ha dado para respaldar y apoyar el ministerio para que esta persona continúe enseñando la palabra de Dios. ¿Verdad? Y luego viene este otro versículo también poderoso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y luego viene este otro versículo también muy famoso. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, el contexto en el que habla este pasaje es que Dios siempre nos suple y nos da provisión, nos da semilla para que nosotros podamos seguir sembrando. Ahora, si tú no tienes que comer y tienes un saco de semilla, ¿qué vas a hacer? Y tienes un lugar donde sembrar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a comer toda la semilla o vas a separar algo para sembrar? Tienes que separar algo para sembrar, porque de esa manera garantizas una cosecha para el futuro. La necesidad apremiante es usar lo que tengo y comerlo. Pues sí, lo puedes comer, pero te vas a limitar para el futuro. Entonces hay un principio aquí que tenemos que separar una semilla y tenemos que hacer el bien. Y en este caso el contexto sigue hablando el apóstol Pablo de los que nos instruyen en la palabra, de los siervos de Dios. Ahora dice, posiblemente recibas persecución por sembrar y dejarlo todo. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Sufre usted persecución por ofrendar o no? Yo digo que sí. Porque la gente del mundo critica a los cristianos porque damos, ¿sí? Y dice, ahí están dándole al pastor, ¿eh? Ahí están dándole al pastor, un vividor, un hombre que se ponga a trabajar, ¿no? Entonces, esa de una forma es persecución,
¿Sí? Cuando un amigo, cuando un compadre, cuando un familiar te critica porque das en la iglesia, es que ellos no entienden el principio bíblico, ¿verdad? Te pueden criticar, dice, posiblemente recibas persecución por sembrar y dejarlo todo, pero es mejor, pues Dios lo mira y no se queda con nada. Todo gira alrededor de la ley de la siembra y de la cosecha. Pues, dice, si has dado buenas siembras, espera también buenas cosechas. Si cada vez que Dios te dé algo, aparta buena semilla para sembrar. Cada vez que Dios te sorprenda con una bendición. Por ejemplo, algunas personas se ponen, como dicen, bueno, y debo dar del reembolso del income tax, debo darlo porque eso ya se supone que ya lo di, ya lo diezmé, ¿no? Se supone que si ya me lo están regresando, yo pagué por eso, entonces yo ya no debo diezmar de ahí. Es tu conciencia. Pero cada vez que tú recibas una bendición especial, algo que no esperabas, aparta algo especial para Dios. Aparta una semilla para el Señor. ¿Sí? Nos ponemos técnicos, Isaías. Más o menos, para responder a la pregunta, ¿diezmaste del bruto o diezmaste del neto? Exacto. Más técnico nos podemos ir. ¿Diezmaste del bruto o del neto? Sí. Entonces, sí, entonces, otra vez, dice, cada vez que Dios te dé algo, aparta buena semilla para sembrar. Dice, en cuanto a siembra y cosecha, hay reglas que deben respetarse. Una de ellas es que la buena semilla se siembra en buena tierra. Ahorita les explico un poquito eso. La buena semilla se siembra en buena tierra. Una buena tierra sola no sirve sin semilla y viceversa. Cuando siembras debes esperar recibir. Cuando Dios quiso hijos, sembró a su hijo. Siempre que Dios ha querido algo, lo ha dado primero. Entonces, una buena semilla es una porción escogida, una porción orada y escogida en una buena tierra, que significa un lugar donde está fructificando, un lugar donde está la bendición de Dios. ¿Sí? Ahora, mucha gente piensa en el dar y solamente piensa que dar a los pobres, dar a los necesitados. ¿Sí? Y es cierto, hay un lugar, hay un lugar para dar a la gente necesitada. ¿Sí? Jesús en su ministerio, hay una alusión de que Jesús usaba parte de su dinero para ayudar a los pobres, ¿verdad? Para ayudar a los necesitados. De hecho, en el Antiguo Testamento, parte de los diezmos que recibían los levitas, también parte de esos diezmos se separaba una parte para la gente más necesitada del país. ¿Sí? Entonces, Dios siempre tiene un corazón para la gente que padece necesidad. Pero debemos sembrar en buena tierra, en un ministerio o personas que están dando fruto para la gloria de Dios. No sé si quedó claro eso. Como no me dice nada, pues yo sigo. Ok. Bueno, vamos a ver el último punto. Diezmos y pactos. Diezmos y pactos. Dice, la generosidad debe prepararse. Dice, el momento de las ofrendas es una oportunidad para tener fruto a nuestra cuenta. La generosidad debe prepararse. ¿Qué significa eso? Que yo debo pensar, debo planificar lo que voy a dar. Debo disponer en mi corazón, porque dice la Escritura, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé, dice, como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces yo voy a dar no de una manera desordenada, desorganizada, sino que voy a planear lo que voy a dar, voy a pensar lo que voy a dar. ¿Sí? Dice, y en el momento de las ofrendas
es una buena oportunidad para tener fruto en nuestra cuenta. Es una buena oportunidad para sembrar en el reino de Dios, sabiendo que Dios no, me va a dar cosecha. ¿Sí? Dios me va a dar cosecha y esa ofrenda va a quedar registrada en el libro de sus memorias. ¿Sí? Ahora, 1 Corintios 16, del 1 al 3 explica, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ahora, esta ofrenda era una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. ¿Sí? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, esta ofrenda tenía un destinatario que era Jerusalén. ¿Sí? Dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, todas las iglesias estaban en la misma sintonía. ¿Sí? Dice, cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de vosotros aparte algo, según haya prosperado. Es proporcional a lo que Dios te ha dado. Si Dios te bendijo y te prosperó, entonces dice, aparta algo, conforme Dios te haya prosperado, dice, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que está diciendo Pablo es, yo voy a llegar dentro de un año o dentro de unos meses, mientras tanto, cada domingo, conforme Dios los va bendiciendo, aparten algo para esa ofrenda. Y no quiero que cuando yo llegue a la mera hora anden, pues hay que hacer algo para mandar este dinero a los hermanos allá. ¿Me explico? Eso es planificar las cosas, ¿sí? Planificar la ofrenda, prepararnos para ser generosos. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Si una persona ha propuesto en su corazón, por convicción personal, voluntariamente, separar la 10ª parte de sus ingresos para honrar a Dios, entonces manténgase fiel en eso. Ahora, si alguien dice, yo voy a dar al Señor el 10%, pero aparte voy a dar un 2% más, una ofrenda especial cada mes, o un 5% más, ¿sí? Eso está en tu corazón, ¿sí? Eso lo propones tú en tu corazón. Ahora la Biblia dice que Jacob era varón íntegro, por eso lo amaba su madre. El siguiente párrafo dice, Dios le da una promesa a Jacob y le habla para recordarle que él estaba con él. Dice, porque teniendo la bendición y la primogenitura, se quedó sin herencia de hombres, como relata Génesis 28, del 10 al 22. O sea, recordamos la historia de Jacob. Jacob engañó a su hermano, se aprovechó de su hermano y le robó los derechos de la primogenitura. ¿Qué significaba eso? Significaba que siendo él el hermano segundo, ahora Jacob, al robarle o al venderle los derechos de la primogenitura, ahora las bendiciones le iban a tocar más grandes a Jacob. Luego engaña a su papá y su papá lo bendice creyendo que era su otro hermano, el mayor. Se disfrazó de su hermano y su papá lo bendijo. Pero con todo y que le robó la primogenitura, con todo y que lo bendijo el papá, que eso era algo espiritual, pero a la hora de salir de su casa, salió sin nada. Salió sin dinero, salió sin nada. Huyendo de su hermano, huyendo, escapándose. Entonces, no recibió la bendición económica. Recibió la bendición espiritual de su padre, pero no la bendición económica. Sin embargo, Dios tenía una sorpresa para él. Dice, no le funcionó el pacto que hizo con los hombres, ni todas las trampas que hizo, no le funcionaron. Pero hizo un pacto con Dios. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 28. Siempre decimos que Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Dios es un Dios de pactos. Vamos
Vamos a leer en el versículo, aquí dice que es del 10 al 22. Vamos a leerlo todo. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, tuvo un sueño, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El 13 dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en lo alto de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahí está hablando de Jesús, en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Por cierto, es el versículo que me enseñó mi abuelo cuando era niño. Dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Chequen el dato. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Estaba presentando una ofrenda. Él solo lo que traía era aceite y tenía una piedra. No traía nada más. Nada más, era todo lo que traía. Entonces agarra la piedra, se la presenta al Señor y le derrama aceite. Qué poderosa ofrenda, ¿no? Ahorita salgamos y buscamos piedras, ¿sabes? ¿Sí? Dice, y derramó aceite encima de ella, dice, y llamó el nombre de aquel lugar. O sea, él tuvo una experiencia con el Señor. Se llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, hizo una promesa con Dios, se comprometió con Dios, hizo un voto diciendo, si fuere Dios conmigo, no le había dicho Dios que sí iba a ir con él, ¿verdad? O sea, no daba salto sin guarache, ¿verdad? Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, sabía que Dios lo iba a bendecir, el diezmo apartaré para ti. ¿De dónde sacó Jacob la idea del diezmo? ¿De dónde la sacó? No la sacó de la ley. La ley vino 500 años después. La sacó de la práctica de sus padres, de estos hombres de fe, Abraham, Isaac y Jacob, de lo que Dios les había enseñado a lo largo de su peregrinaje. Y dijo, tú serás mi Dios, tú serás mi Dios. Y esta piedra es una señal, es como una ofrenda. Y hago un compromiso contigo, Dios, si tú me bendices, me das de comer, me das vestido, me haces regresar, de todo lo que tú me des, la 10ª parte te la voy a dar a ti. ¿Sí? Entonces, esa promesa que Jacob hizo delante de Dios, le abrió las ventanas de los cielos. Le abrió las bendiciones de Dios. Porque a la tierra donde él llegó, aunque luchó, aunque batalló, al final la bendición de Dios cayó sobre él. Y cuando él regresó a la casa de sus padres, regresó bendecido, con abundancia, porque el favor de Dios estaba con él, ¿sí? Y todo el mundo veía que Dios estaba con él, ¿sí? Claro, le tocó sufrir allá con el suegro, pero todo estaba con él. Dice, no le funcionó otra vez, dice, el pacto que hizo con los hombres
pero hizo un pacto con Dios. No solamente pidió dinero, sino paz para su familia. Después de esto, regresó con muchas riquezas y paz. Ahora, vamos a leer uno de los capítulos más, ¿cómo decimos? Más controversiales, podríamos decirlo así, del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12. Ahora, más adelante, Dios, el aspecto del diezmo, Dios lo legaliza. Porque aquí a Jacob y Abraham y todos ellos daban sus diezmos de una manera espontánea. Daban sus diezmos de una manera espontánea. Pero en la ley Dios lo legaliza. Dios establece obligatorio el diezmo para la nación judía. Diga conmigo, obligatorio. Obligatorio. Ahora, Jesús, el apóstol Pablo más adelante dice que la ley era un ayo en Gálatas. Ahora, ¿qué es un ayo? Un ayo es una nodriza. La ley era una nodriza y las nodrizas sirven para cuidar a los bebés, a los niños, ¿verdad? Las nodrizas son instructores, no solamente cuidan a los niños, no solamente les dan el biberón, les cambian los pañales, sino que los van instruyendo. Son, ¿cómo se dice? Institutrices, ¿sí? Los van instruyendo, los van criando, los van educando. Entonces, la ley, dice el apóstol Pablo, funcionó como una nodriza. Entonces, cuando tú eres un niño pequeño, pues los padres te imponen reglamentos, ¿no? Entonces, Dios estableció la ley como una manera de imponer reglas para que el pueblo de Dios conociera los principios y caminara en esa vida de integridad. Pero ahora nosotros, en Cristo Jesús, ya no necesitamos esa nodriza, que era la ley, porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ahora estamos mucho mejor, ¿sí? Estamos mucho mejor. No hay necesidad de la nodriza porque el Espíritu Santo, dice Jesús, nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Entonces, en Malaquías, capítulo 3, el Señor les dice a los judíos, ustedes me están robando. Vamos a leerlo. Malaquías 3 del 6 al 12 dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué les está diciendo el Señor? Yo soy bueno y misericordioso. De otra manera, ya los hubiera acabado. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué nos volveremos? O sea, todavía tienen el descaro de decir, ¿a poco sí, a poco así andamos tan mal? ¿En serio? ¿En qué nos volveremos? ¿Robará el hombre a Dios? Hace una pregunta. El Señor hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde, en vuestros diezmos y ofrendas. O sea, ustedes no están pagando sus diezmos ni sus ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es el granero, el depósito de la casa de Dios. Porque acuérdense que en esos tiempos era una sociedad agrícola. Entonces ellos traían el trigo, o sea, de las cosechas que ellos cosechaban, apartaban el 10% de la cebada, del trigo y de todo eso, y el 10% de los ganados. Entonces, los templos tenían bodegas donde la gente llegaba y depositaba ahí sus diezmos, ¿sí?
Entonces dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Ok, aquí el Señor está diciendo, son malditos con maldición porque me han robado. O sea, en otras palabras, ustedes han caído, solos han caído en maldición. Porque al no pagar sus diezmos y sus ofrendas, le han abierto las puertas al enemigo. Y le han abierto las puertas a los demonios para que vengan y los devoren. ¿Sí? Para que les devoren sus finanzas, para que les devoren su salud, por eso están bajo maldición. El diezmo lo que hace es que le pone una raya al diablo. ¿Sí? Le pone una raya y dice, aquí no entras, porque esta casa está bajo el pacto de Dios. Esta casa está bajo la bendición de Dios, está bajo la cobertura de Dios. Entonces, cuando no diezmas, caes en maldición porque le abre la puerta al enemigo. Por eso dice, si ustedes me traen todos sus diezmos, dice, yo abriré las ventanas de los cielos. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué más? Y dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El que te roba, ¿no? Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, una buena administración financiera, en una buena administración donde queremos la bendición de Dios, debe estar incluida el diezmo para Dios. Ahora, chequen el dato. Dice Dios, me lo han robado. ¿Por qué? Porque es suyo. Porque es suyo. Me lo robaron. Y uno dice, mis diezmos no son mis diezmos, son del Señor. Entonces, al regresarle a Dios lo que le corresponde, el Señor nos promete, dice que sus bendiciones vendrán sobre nosotros. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Así que nosotros tenemos la bendición de poder ofrendarle a Dios, de poder diezmar a Dios, de poder entrar en un pacto con Dios, como lo hizo Jacob. Señor, de todo lo que tú me des, voy a apartar el diezmo. ¿Sí? Ahora hay personas que dicen que el diezmo son los training wheels para dar. ¿Sí? Que son training wheels. Cuando un niño es chiquito, ¿verdad? Y le ponen, va a andar en bicicleta y le ponen las llantitas, ¿verdad? Para entrenarlo. ¿Sí? Eso fue lo que hizo la ley. Nos puso las llantitas, nos puso el diezmo. Ok, te voy a entrenar para que aprendas a dar. ¿Sí? Pero de ahí viene toda podemos abundar. El límite no es el diezmo, es el principio. Y conforme Dios te va bendiciendo, por eso dice Dios, pruébenme. 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 ¿Por qué pide Dios que le probamos? ¿Quieren ver que los voy a bendecir? Pruébenme en esto. Como hemos oído muchas veces, es la única parte en la Biblia donde Dios dice que lo probemos en nuestras finanzas. Esa conclusión, dice, cuando Dios te diga pruébame, es porque no tienes la suficiente fe para darle. Me va a faltar. Es que no tengo. No puedo dar. Es que no tengo. Separa una semilla, no te comas toda la semilla. Créele a Dios que Él es el que te va a bendecir. Créele a Dios que Él es el que va a abrir los recursos. Él es el que va a abrir las oportunidades. Él es el que va a traer las bendiciones. ¿Sí? Él es el que va a abrir las ventanas de los cielos. Ahora, una pregunta para finalizar. Dice, ¿cómo vamos a probar a Dios después que dio todo lo que tenía por nosotros? Si nos dio todo, si nos dio la salvación, si nos dio la mejor ofrenda, nos dio a Jesucristo.